En marketing no faltan preguntas sin respuesta. Algunas son benignas, como ¿en qué ayuda mi producto? Otras son mucho más incómodas, sobre todo cuando se trata de modelos de atribución. ¿Qué son y por qué son un tema delicado? Bueno, los modelos de atribución son las reglas que determinan qué puntos de contacto de marketing reciben crédito por una conversión. Aquí es cuando empiezan las preguntas difíciles. ¿El primer anuncio de pago creó la demanda? ¿Fue el último correo electrónico el que empujó a alguien al otro lado de la línea? ¿O fueron 5 pequeñas interacciones repartidas a lo largo de semanas las que se acumularon silenciosamente? Esto cambia la forma de ver su sistema de marketing, en decisiones prácticas. ¿Qué campañas escalar? ¿Qué experimentos matar? ¿En qué informes confiar en las reuniones de los lunes? Cuando se comprende qué puntos de contacto influyen realmente en las conversiones, la señal instintiva se convierte en deliberada. A continuación, repasaremos los modelos de atribución más comunes, cuáles resisten la presión y cómo elegir el enfoque que mejor se adapte a su negocio tal como funciona en la actualidad, no a la versión que desearía tener. La importancia de la atribución en marketing. La atribución determina casi todas las decisiones importantes en marketing. Si se basa únicamente en las conversiones del último clic, normalmente financiará en exceso lo que aparezca al final del trayecto. Puede tratarse de una búsqueda de marca o de anuncios de reorientación. Esos canales parecen eficientes porque están cerca de la línea de meta. Mientras tanto, el trabajo inicial que despertó el interés se infravalora. Con el tiempo, la demanda disminuye y el crecimiento se estanca. Jeff Cho, CEO y fundador de Fig Loans, ve esta distorsión claramente en los préstamos, donde la confianza se genera gradualmente mucho antes de que se presente una solicitud. Dice Cho, para cuando alguien solicita un préstamo, normalmente ya ha vuelto varias veces. Han leído las preguntas más frecuentes, comparado opciones y evaluado si confían en ti. Si solo se tiene en cuenta el último clic, se pierden las interacciones que realmente reducen la incertidumbre. Hemos aprendido que los primeros puntos de contacto educativos suelen ser más importantes que el propio evento de conversión, aunque rara vez aparezcan así en los informes de último clic. Aquí es donde realmente importa la atribución. Cuando el crédito se distribuye con mayor precisión, la inversión cambia. Google informa de que los anunciantes que pasan de la atribución basada en el último clic a la atribución basada en datos experimentan un aumento aproximado del 6% en las conversiones con el mismo gasto. Este aumento no procede de nuevos canales ni de mayores presupuestos. Proviene de la reasignación del gasto hacia los puntos de contacto que ya influían en las decisiones, pero que no se estaban reconociendo. Resumen de los modelos de atribución más comunes. No existe un modelo de atribución universalmente correcto. Cada uno refleja una creencia sobre cómo se toman realmente las decisiones. Algunos asumen que la interacción final es lo más importante. Otros asumen que el primer contacto merece protección. Algunos reparten el mérito de forma uniforme porque la influencia es difícil de aislar. Otros intentan modelar la realidad con mayor precisión utilizando patrones observados en miles de viajes. He aquí lo que cada modelo hace realmente entre bastidores. El último clic otorga todo el crédito a la interacción final antes de la conversión. Esta es la razón por la que la búsqueda de marca y las campañas de retargeting a menudo parecen predominar en los informes. El primer clic hace lo contrario. Protege la primera interacción, el anuncio, la conexión posterior o la recomendación que hizo que alguien le conociera. Linear reparte el crédito entre todos los puntos de contacto registrados. No hay favoritos. El decaimiento temporal aumenta el peso de las interacciones producidas más cerca de la conversión, sin dejar de reconocer los contactos anteriores. Los modelos basados en la posición priorizan los bordes del viaje. La primera interacción creó interés. La última interacción lo cerró. Todo lo que hay entre medias comparte el resto. La atribución basada en datos se aleja por completo de las reglas fijas. En su lugar, analiza patrones a partir de recorridos reales de los clientes y asigna el crédito según el impacto observado, no a partir de suposiciones. Las plataformas Analytics y Ads de Google ofrecen documentación detallada si desea ver cómo se implementan técnicamente estos modelos. Pero la verdadera diferencia está en las decisiones, no en las definiciones. Atribución al último clic.
La atribución al último clic otorga todo el mérito a la interacción final. En la práctica, suele tratarse de una búsqueda de marca, de un anuncio de reorientación o de una visita directa. Este modelo es popular porque es limpio, es fácil de explicar y defender en las reuniones. Responde muy bien a una pregunta concreta. ¿Qué cerró el trato? Pero ignora todo lo que creó la oportunidad en primer lugar. El anuncio inicial en el que alguien hizo clic 3 semanas antes, la guía comparativa que leyeron, el seminario web al que asistieron, nada de eso se reconoce. Con el tiempo, esto desvía la inversión hacia los canales de la parte inferior del embudo. Los equipos amplían lo que parece convertir y reducen silenciosamente los canales que realmente crearon la demanda. El último clic funciona como lente de cierre, pero se vuelve peligroso cuando se trata como la historia completa. Atribución al primer clic. La atribución del primer clic otorga todo el mérito a la primera interacción registrada. Esto protege a los canales responsables de generar nuevos intereses netos. Redes sociales de pago, contenido, asociaciones, campañas de concienciación que no convierten de inmediato, pero inician el proceso. Es especialmente útil cuando los presupuestos de sensibilización están bajo presión. El primer clic lo hace visible, pero tiene sus propios puntos ciegos. Infravalora todo lo que nutre y convierte ese interés inicial en algo. Secuencias de correo electrónico, retargeting o las conversaciones de ventas. La concienciación es importante, también lo es el seguimiento. Atribución lineal. La atribución lineal trata todos los puntos de contacto por igual. Esto la convierte en uno de los puntos de partida más seguros para los equipos con recorridos complejos. No se ignora ningún canal. Ninguna etapa se infla artificialmente. Es especialmente útil en entornos B2B, donde las conversiones a menudo implican múltiples interacciones durante semanas o meses, como seminarios web, demostraciones, estudios de caso y seguimientos de ventas. Pero la atribución lineal carece de precisión. Asume que cada contacto ha contribuido por igual, lo cual rara vez refleja la realidad. Algunas interacciones impulsan el avance de las decisiones, otros apenas se registran. Aún así, evita la visión de túnel. Y a veces esa es la prioridad. Atribución del decaimiento temporal. La atribución en función del tiempo otorga mayor crédito a las interacciones más cercanas a la conversión. Esto va bien con los ciclos de compra rápidos, promociones minoristas, campañas estacionales, situaciones en las que la frecuencia predice con fuerza la acción. Alguien que hizo clic en un anuncio ayer importa más que alguien que navegó casualmente hace un mes. Los toques anteriores siguen contando, pero tienen menos peso. La compensación es predecible. La concienciación del cliente y la exploración temprana pueden parecer menos valiosas, aunque hayan generado el interés inicial. Atribución basada en la posición. La atribución basada en la posición asigna la mayor parte del mérito al primer y al último punto de contacto, utilizando a menudo una estructura del tipo, el 40% a la primera interacción, el 40% a la última y el 20% restante a la mitad. Esto refleja el desarrollo real de muchos viajes. Alguien le descubre, luego se convierte. Las interacciones intermedias ayudan, pero esos dos momentos tienen un peso desproporcionado. Este modelo suele revelar información que el último clic oculta. La estructura en sí sigue siendo una regla general. Los pesos están predefinidos, no descubiertos, pero suele acercarse más a la realidad que los modelos de una sola pulsación. Matthew Thompson, fundador de OwnerWebs, descubrió que centrarse tanto en los puntos de entrada como en los de conversión revelaba patrones que los modelos de un solo contacto pasaban por alto. Thompson afirma, vimos casos en los que los clientes potenciales nos descubrían a través de un directorio o una recomendación, desaparecían y volvían semanas después a través de la búsqueda de marca para convertir. El último clic hacía que pareciera que la búsqueda de marca estaba haciendo todo el trabajo. La atribución basada en la posición demostró que el descubrimiento y la intención se producían mucho antes. Una vez que lo vimos claro, cambió dónde invertíamos. Atribución basada en datos. La atribución basada en datos utiliza el comportamiento observado en lugar de reglas fijas. Analiza cómo los diferentes puntos de contacto influyen en los resultados a lo largo de muchos viajes y asigna el crédito en función del impacto real. Técnicas como los valores de Shapley o el modelado contrafactual ayudan a aislar qué interacciones cambiaron la probabilidad de conversión.
Cuando se dispone de datos suficientes, esta es la visión más precisa, pero tiene sus requisitos. Seguimiento limpio, etiquetado coherente, un volumen de conversiones suficiente para realizar análisis significativos, y la confianza de las partes interesadas en un sistema que no pueden verificar manualmente paso a paso. La atribución basada en datos funciona mejor cuando el recorrido del cliente es complejo y presenta múltiples puntos de contacto. Los algoritmos pueden identificar efectos sutiles de interacción entre canales que el análisis manual pasaría por alto. Para las empresas con al menos 600 conversiones al mes, este enfoque suele producir la distribución de créditos más precisa. Sin un volumen suficiente de datos, el modelo no puede aprender, y sin confianza no se utilizará. Christopher Skoropada, CEO de AppsVio, observa que la claridad de la atribución mejora significativamente cuando los equipos van más allá de las reglas fijas y empiezan a analizar patrones de uso completos. Dice Skoropada, en SaaS, el momento en que alguien se convierte no suele ser el momento en que se decide. Es posible que hayan explorado el producto semanas antes, hayan visto una demostración más tarde y solo se hayan actualizado después de satisfacer una necesidad específica. Cuando empezamos a analizar rutas de interacción completas en lugar de clics aislados, quedó claro qué puntos de contacto hacían avanzar realmente a los usuarios. Eso cambió nuestra forma de priorizar tanto la formación como la adquisición de productos. ¿Cómo elegir el modelo de atribución adecuado para su empresa? Empiece por el funcionamiento real de su empresa. ¿Cuánto tarda alguien en convertir? ¿Cuántos puntos de contacto son habituales? ¿Cuál es la fiabilidad de su seguimiento? Estas respuestas importan más que la precisión teórica. Su modelo de atribución debe reflejar la realidad de su negocio. Las empresas de comercio electrónico con ciclos de ventas cortos pueden prosperar con la atribución por tiempo de decaimiento, mientras que las empresas B2B con largas fases de consideración a menudo se benefician de los modelos lineales. La clave está en comprender el recorrido único de su cliente antes de seleccionar un modelo. Los ciclos cortos, con pocos puntos de contacto, suelen beneficiarse de la atribución por descomposición temporal o de la regla del último clic para lograr mayor claridad. Los ciclos largos, con muchas interacciones, se benefician de modelos lineales o basados en la posición, que evitan que la influencia de las etapas tempranas se pierda. Una fuerte inversión en marca requiere modelos de primer clic o basados en la posición para asegurar que los esfuerzos de reconocimiento sigan siendo visibles. Un alto volumen de datos permite aprovechar la atribución basada en datos. Una baja madurez de los datos exige prudencia. Los modelos más simples funcionan mejor hasta que el seguimiento mejore. Unas cuantas preguntas de diagnóstico ayudan a clarificar el grado de preparación. ¿Conoce la duración típica de su ciclo de ventas? ¿Cuántos contactos implica una conversión típica? ¿Qué etapa está infravalorada actualmente? ¿Su seguimiento es coherente y fiable? ¿Dispone de suficientes conversiones para elaborar modelos basados en datos? ¿Puede la dirección comprender el modelo rápidamente? ¿Cambiarán realmente los conocimientos las decisiones de gasto? Si la mayoría de las respuestas son inciertas, los modelos más sencillos resultan más seguros. Tendencias futuras en los modelos de atribución. Los cambios en la privacidad están obligando a evolucionar la atribución. La atribución basada en la privacidad se está convirtiendo en algo esencial a medida que se eliminan las cookies de terceros. Los profesionales del marketing inteligentes están invirtiendo en la recopilación de datos de origen y en la exploración de modelos probabilísticos. Las empresas que se adapten ahora mantendrán su ventaja competitiva a medida que evolucione el panorama digital. El seguimiento determinista es cada vez menos fiable. La atribución modelizada se está convirtiendo en la norma. Ryan Walton, embajador del programa en The Anonymous Project, considera que la atribución está evolucionando hacia un reconocimiento de patrones más amplio a medida que el seguimiento se vuelve menos determinista. Walton afirma, ya estamos viendo situaciones en las que la trayectoria completa del cliente ya no es visible en un solo lugar. La gente se mueve entre plataformas, dispositivos e interacciones anónimas. La atribución requiere ahora comprender los patrones de comportamiento, no solo los clics registrados. Las organizaciones que se adaptan más rápido son las que construyen sistemas en torno a datos incompletos, pero direccionales.
Esto implica una mayor dependencia de los datos de origen, de los identificadores consentidos, del seguimiento en el servidor y de los informes agregados. Cada vez son más comunes los enfoques de medición híbridos, la atribución multitáctil para los viajes digitales, combinada con técnicas de modelado más amplias para captar los efectos offline e indirectos. La atribución basada en IA también se está convirtiendo en la opción por defecto en muchas plataformas, ya que gestiona mejor la agilidad. Los viajes de los clientes están fragmentados, los canales se solapan, los sistemas de atribución tienen que seguir el ritmo. Un estudio de Harvard Business Review muestra que los clientes omnicanales tienden a gastar más y a ser más fieles. Esto hace que la atribución precisa entre canales sea algo más que un ejercicio de información. Se convierte en una infraestructura operativa. Tomar una decisión. Elegir un modelo de atribución no es una cuestión de precisión teórica. Se trata de la calidad de la decisión. Empiece con algo útil. Asegúrese de que los datos informen las decisiones de gasto. Después, evolucione a medida que mejoren sus datos y su seguimiento. El modelo adecuado es aquel en el que su equipo confía lo suficiente como para actuar en consecuencia. Si desea conocer más a fondo cómo funcionan en la práctica los modelos de atribución y cómo aplicarlos sin complicar en exceso sus informes, Aspiration Marketing ofrece un útil desglose de las opciones y compensaciones.